en nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo, pues recibimos a dos profesionales de la salud para hablar de los medicamentos que se venden con o sin receta médica. Justamente en este momento la Secretaría de Salud ha dicho que los estimulantes sexuales se venderán a partir de ahora con receta médica, porque puede tener efectos secundarios si se ha abusado del consumo de estos medicamentos. Para hablarnos sobre esto nos acompaña la doctora Rosana Hernández, psicoterapista familiar y de pareja, y la doctora Liliana Ureña, cardióloga. Buenos días y bienvenidas a Buenos Días Santo Domingo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos. Se ha dicho que más del 70% de los medicamentos se venden en nuestro país sin receta médica, entre ellos los estimulantes sexuales. Y la verdad es que ha habido un boom desde hace unos años con el consumo de este medicamento, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, si es un medicamento, debe de corresponder a que se bebe cuando se necesita. Sin embargo, aún los más jovencitos toman estos medicamentos. La verdad es que será por experimentar nuevas sensaciones, o para quienes está medicado estos estimulantes sexuales, quiénes deben tomarlos, realmente funcionan, cuáles son los efectos secundarios y qué se debe tener en cuenta para tomar este medicamento. Bien, yo creo que es una decisión muy atinada de salud pública, de regular esta situación de que estos medicamentos sean indicados por un médico. Y esto tiene su explicación. Si nos vamos primero al mecanismo de acción del medicamento, vemos que todos estos medicamentos, los llamados estimulantes sexuales, que no son más que medicamentos usados para la disfunción eréctil. ¿Y qué es la disfunción eréctil? No es más que la dificultad para mantener el pene erecto, ¿no? En sus diferentes intensidades, ¿no? Y entonces, estos medicamentos, si nos vamos al inicio de cómo ellos surgieron, ellos estaban siendo investigados y usados, y van a ser usados para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca. Entonces notaron de que producía erección del pene, y por ese lado, lógicamente, no había ningún medicamento. La compañía Pfizer, que fue la primera que comercializó a Viagra, esto fue por ese lado, y sus ventas sabemos que han sido cuantiosas, ¿no? Porque fue algo innovador. Entonces, en el 1998, cuando aparece el Viagra, entonces, ¿qué es lo que provoca el Viagra? O esos medicamentos que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que no es más que una hormona que actúa inhibiendo el GMP cíclico, que es una sustancia que provoca vasodilatación del músculo liso del pene, y por tanto produce que los cuerpos cavernosos se llenen y que la arteria también se llenen. Entonces, por eso es la erección. Pero, ¿qué pasa con estos medicamentos? Que ellos pueden producir... Porque esto pasa en todo el cuerpo, no solamente en el pene, ¿no? Bueno, específicamente, sí, claro que sí. Hay una vasodilatación generalizada, pero básicamente en el pene y en los pulmones, que es donde en ese epitelio es que está la fosfodiesterasa 5. Por eso vemos que también no solamente se usa para la disfunción eréctil estos medicamentos, sino que también se usa en Estados Unidos, inclusive ha sido aprobado, se usa para una patología que por suerte es muy rara, que es la hipertensión arterial pulmonar, donde hay una no hipertensión arterial sistémica, sino pulmonar, donde hay una gran sobrecarga del ventrículo derecho y de las cavidades derechas por aumento de la presión arterial en la arteria pulmonar, y esto le causa mucho cansancio al paciente, disnea, dificultad para... es una patología bien difícil el manejo del paciente, y esto actúa aquí porque la fosfodiesterasa está tanto en el pene como en los pulmones, y por eso ha sido aprobada hace años en Estados Unidos para esta patología también. Entonces, al producir esta vasodilatación extrema, también puede bajar la presión. Y en pacientes coronarios, básicamente, que se le da vasodilatadores coronarios tipo nitratos, pueden estar totalmente contraindicados, porque
puede producir una hipotensión severa, y la hipotensión, o sea, el bajar la presión, puede ocasionar infarto agudo al miocardio. Pues es que baja la presión. Pues yo pensaba que la subía. No, es que la baja. Que baja, produce, porque su efecto farmacológico es justamente por ese mecanismo que produce la erección del pene. Pero si usted usa nitratos, los pacientes coronarios, quiere decir los pacientes que han hecho infarto, angina, que se le ha puesto stent, que se han hecho bypass coronario, y toma nitrato, está totalmente contraindicado, porque el bajar la presión, sabemos que a nivel de todo el tejido, de todo el organismo, necesitamos una presión para mantener la perfusión, quiere decir para que el oxígeno llegue al tejido. Entonces, por ejemplo, el cerebro necesita una presión media X, por ejemplo. Las coronarias, por ejemplo, se llenan por encima de los 70 miligramos de mercurio. Entonces, si esto baja, puede haber un infarto cerebral, y arritmia puede haber también. O sea, puede causar una descompensación. O sea, que una persona que toma algo para bajar la presión, como es alguien que se ha puesto un stent, que ha tenido una operación corazón abierto, o que simplemente sufre de presión alta y se la bajan, no debe de tomar estos estimulantes sexuales. Sí, pero que tomen nitratos, no que medicamentos para bajar la presión, porque los pacientes hipertensos, luego de una evaluación por el cardiólogo, pueden tomar estos medicamentos, específicamente los nitratos, que no deben de ser tomados. ¿Cuáles son los nitratos, por ejemplo? Te voy a decir nombres comerciales porque son muy usados. El Angicor, Medocor, Isocar, Monovide, ese tipo, esos son los nombres comerciales que hay aquí en Santo Domingo. El Nitorol, el Isordil, esos son los medicamentos nitratos contraindicados, pero también hay. Por eso es que debe de ser un médico que lo indique, porque no solamente ello está contraindicado, también si usted tiene alguna patología visual, hay patologías visuales que pueden también, está contraindicado usarlo. Entonces debe de ser el médico. Y además, si usted está tomando un medicamento para la hipertensión arterial pulmonar, esos medicamentos contienen inhibidores de la fosfodiesterasa 5, usted estaría potencializando el medicamento y puede producir también hipotensión, infarto, arritmia y en casos extremos el priapismo, que no es más que la erección prolongada y dolorosa por más de 4 horas del pene, que ya ha pasado inclusive en el país. Hay sin lugar a dudas que en este asunto hay un fuerte componente psicológico, porque desde mi punto de vista, y la doctora que está aquí nos lo va a aclarar, la mayoría de los hombres, o los hombres que tienen esta situación, o ellos quizás no tienen no se atreven a ir a un médico para que este médico sea que le determine o le diagnostique que necesita un estimulante. Entonces esto sin lugar a dudas que es determinante para poder entonces garantizar que cuando una persona vaya a utilizar el estimulante sea porque en realidad lo necesita y haya sido recetado. ¿Cómo, primero, acuden los hombres al médico normalmente por este tipo de temas? Sí, ¿Lo hacen? Me llega mucho terapia, me llegan los hombres solos, normalmente me llaman, me dicen, doctora, ¿en qué horario usted me puede recibir? Que no me vean, porque aquí todavía le tienen mucho temor a lo que es la terapia en general. Lo que es psicología, la gente asume que tiene un problema mental y no es así. Cuando lo recibo en terapia, ya vienen habiendo utilizado Viagra, han pasado por una arritmia, han pasado por una erección prolongada, están preocupados y los evaluamos. Lo paso cuando noto que que podría haber algo clínico, que no es el caso de la mayoría, porque me llegan hombres jóvenes de 28 años, 34 años. El mayor que me ha llegado tiene 47, 48 años. ¿Y el que llega de 30 y pico de años, por qué la toma? ¿Tiene disfunción eréctil? En la mayoría de los casos no. Ellos hay un problema de ansiedad, hay un tema de
de que la gente ama con apego, la gente entiende de que si yo tengo mi pareja, yo tengo que satisfacerte a ti, yo tengo que hacer que tú te sientas bien, y yo me preocupo tanto por eso que pierdo la erección en el proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? De fondo, autoestima. Y si seguimos un poquito más abajo, en la mayoría de los casos, le estoy hablando de algo grave, de cada 10 casos que recibo, 2 tienen algo clínico, 8 no lo tienen. Sí. Entonces van y me dicen, medicamentos, no, vamos a trabajar tu personalidad, vamos a trabajar tu depresión, vamos a trabajar esa ansiedad, mucha ansiedad, y en los jóvenes de 30 a 34 años, por temas laborales, de dinero, de pareja, inmediatamente baja la ansiedad, pues recuperan su erección. Fíjate es una que cosa la mayoría extraña. acude a la terapia luego de haber Exacto. experimentado, o sea que ellos quizás en el primer momento no lo necesitaban. No lo necesitan la mayoría. En ocasiones, cuando llegan con una ansiedad muy marcada, luego de yo evaluarlo, hacerle una prueba proyectiva, verificar si esa persona realmente lo necesita y haberlo pasado a psiquiatría, porque me cuido mucho como profesional. Luego de que psiquiatría me lo evalúa, se le hacen estudios de análisis clínico, se descarta que hay un tema orgánico, entonces en ocasiones se le pone una paroxetina, un antidepresivo para que aumente la serotonina, esa persona se libere un poquito y empiezan a funcionar de manera... Que cuando los hombres son jóvenes, la mayor causa, la más frecuente de disfunción eréctil es ansiedad, trastorno de la personalidad, son cuestiones psicológicas. En ese caso, en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos de disfunción eréctil, primero hay que evaluar el tema psicológico o... Sí, me gusta siempre evaluar el tema psicológico porque en ocasiones no tengo que enviarlos a psiquiatría para que me le hagan la evaluación. De cada 10 casos hay 3 que no le envío porque me doy cuenta de que es meramente ansiedad, que hay un abuso psicológico por parte de la pareja, que se da mucho. Como el hombre no declara su abuso, el hombre se lo calla, hay mujeres que le dicen de que no, que mira, que tú lo tienes chiquito, que tú esto, entonces se le instala una idea en el cerebro y esa persona se queda ya así pensando, yo no funciono, yo no sirvo, yo soy una poca cosa, y digo, espérate, no, y empezamos a trabajar la personalidad de ese hombre recupera su autoestima y llegamos a un punto donde tú tienes que administrar tu autoestima. Yo no voy a permitir que tú me laceres. Yo soy un hombre. En ocasiones, el tamaño del pene le preocupa tanto porque le han dicho cosas que cuando conversamos, pero míratelo, vamos a ver el tamaño, vamos a ver. No, mi amor, tú estás bien. Todo está bien. Fluye, disfruta tu sexualidad. Cuando hablamos de regular la venta de estimulantes sexuales, y obviamente tenemos que hablar de dónde la gente va a comprar los estimulantes, porque yo tengo entendido que eso se está vendiendo en los supermercados, en todas partes. En colmados, en la farmacia, en hoteles, o sea, sin receta. ¿Eso cómo lo van a controlar? Bueno, se vende así porque no estaba regulado, pero después de esta disposición, me imagino que la farmacia para venderlo será como los medicamentos controlados por control de droga, ¿no? Ya va a comenzar esta restricción, ya está. Pienso que ellos empezarán a aplicarla en determinado momento, porque ya la disposición existe y se hará una receta, no sé si será una receta especial como la de control de droga o una receta normal del médico que certifica que la puede tomar. Por eso yo pienso que esto es una disposición excelente, excelente del ministerio, debió de venir antes. Así es. Y bueno, pienso que toda persona antes, llámese joven o llámese ya una persona entrada en edad, antes de tomar estos estimulantes debe de ir al cardiólogo para su evaluación. ¿Cuáles son las causas, Liliana, más frecuentes cuando ya un hombre entra en edad, las causas médicas y físicas y de enfermedades por las cuales el hombre tiene problemas de disfunción eréctil? Bueno, ahí entra lo que se llama disfunción orgánica. La doctora hablaba ahorita de que los jóvenes van por problemas psicológicos, ¿no? Pero en el caso ya de las personas mayores, quiero decir, ya personas que pasan de los 60 años, ¿no? Ya están en la segunda. Vamos a decir, a los 60 años comienzan a haber
causas físicas reales. Orgánicas. Orgánicas. Claro, por un proceso de aterosclerosis. El proceso de aterosclerosis es generalizado, es sistémico, quiere decir que es todos los órganos de la economía, no solamente cuando usted hace un derrame cerebral, un ACV, cuando hace una angina, un infarto, implica que sus arterias están tapadas porque solamente es localizado, no, es una arteriosclerosis, es el proceso de endurecimiento y de que ya tiene placas ateromatosas sus arterias. Entonces, ¿qué son las arterias? Las arterias no son más que tuberías por donde circula la sangre para administrar oxígeno a los tejidos. Eso es igual como la tubería de la casa, ¿no? Entonces, si hay una oclusión X, entonces va a impedir que ese flujo sanguíneo vaya a ese órgano y lógicamente viene la disfunción eréctil, viene los derrames cerebrales o ACV y viene también las anginas y los infartos. Entonces ya es un proceso natural del envejecimiento, la arteriosclerosis. Esa es la principal causa orgánica. Hay otras causas ya, como por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad cardiometabólica de mucho impacto en la arteriosclerosis. Hay un proceso de arteriosclerosis acelerada en los diabéticos y por eso ellos con frecuencia, sumamente frecuente, hacen disfunción eréctil, aún siendo jóvenes, porque todo va a depender del tiempo de la diabetes. Hay otro tipo de patología, ya problemas medulares, y también, ¿por qué no decirlo? También hay muchos medicamentos que pueden producir disfunción eréctil, entre ellos medicamentos usados para la hipertensión arterial, sobre todo los diuréticos y los beta bloqueadores. Son grandes productores de disfunción eréctil. Pero estos son causas orgánicas, por lo que siempre debe de asistir al cardiólogo primero. Entonces yo le pregunto a Rosana, ¿qué tan importante resulta el sexo ya en las parejas de muchos años? O sea, ¿qué tanta necesidad hay de tomar estos estimulantes sexuales? Llegan a tu consulta parejas, hombres en este caso, que te dicen que su matrimonio se ha deteriorado porque ya él no puede tener sexo con su pareja. Realmente no me ocurre. Cuando vienen con algún tema, ya en ocasiones no aceptan la evolución del matrimonio. El matrimonio tiene etapas. Por eso te pregunto. La cantidad de veces que uno tiene sexo cuando tiene 10 años de casado no es la que cuando tiene 30. Entonces yo lo ayudo un poquito a manejar el tema de la evolución. También el tema de cómo lograrlo. Antes te tomaba menos tiempo, ahora te va a tomar un poquito más. También lo que tiene que ver con el compromiso. Tenemos en nuestro país, por un tema que yo no voy a hablar de mi país, voy a hablar de los pacientes que yo recibo, por un tema cultural, donde la mujer yo la veo muy comprometida en la relación, entonces veo a un hombre que en ocasiones me llega a consulta y me dice, Rosana, yo no sé qué me pasa, yo funciono bien con las 3 que tengo en la calle, pero en mi casa, digo yo, tú tienes un tema con el compromiso, vamos a trabajarlo, papá, tú no tienes nada, porque si tú tuvieras un problema de erección, entonces no funcionarías con las 3 de la calle. Entonces, ¿tú crees que es un tema de compromiso o es un tema de que ya has visto tanto a la que tienes al lado que ya no te interesa? No, en ocasiones hay, yo le digo, lealtades invisibles, han ocurrido cosas en esa pareja ya con un trasfondo, una infidelidad no es más que un llamado de auxilio, un llamado de ayuda. Le digo a las mujeres cuando llegan a terapia, una infidelidad no es un motivo para que tú termines con tu pareja, es que algo pasa y vamos a ver qué. Pero ¿se puede solucionar? Se puede solucionar. ¿Se puede perdonar? Perdonar se perdona. En ocasiones la paciente no olvida, pero se trabaja. Cuando hay compromiso, la mujer, yo digo que los seres humanos tenemos como cierta energía. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, y se nota el esfuerzo del hombre, y en ocasiones esa ansiedad que tiene la mujer de no creer, yo le digo, bueno, tú tienes que cargar con eso por 2 o 3 meses, porque es que cada vez que te agarraba el teléfono encontraba cosas, cada vez que pasaba, entonces hasta que tú no te ganes su confianza de nuevo, no lo recuperas. Inmediatamente esto ocurre en la pareja, es algo mágico, la sexualidad vuelve. Y cuando es la mujer que es infiel, ¿cómo lo percibe el hombre? Bueno, al hombre eso lo destruye emocionalmente,
psicológicamente. Más que a la mujer. Sí, al hombre realmente lo devasta. De hecho, las mujeres no estamos preparadas para ser infieles, porque nos descontrolamos emocionalmente. Al hombre le pasa lo mismo. El hombre se culpa, evalúa su virilidad, se deprime, entonces ahí tenemos que trabajarlo a él de manera individual y tenemos que trabajar la pareja y decirle no, la infidelidad es un llamado. El tema es que la infidelidad de la mujer es tan peligrosa, porque las mujeres cuando tendemos a ser infieles es porque ya estamos involucradas emocionalmente. El hombre no. Sí. El hombre tiene una capacidad maravillosa de decir, bueno, yo estoy casado con Rosana, la quiero y la amo. Pero resulta que Mónica es preciosa. Salí con Mónica 2 noches y entonces al otro día llego amando a Rosana igualito de como la mente. Increíble. Como si nada. Como si nada. Nosotras no. Nosotras tenemos la capacidad de ser infieles, pero entonces al otro día estamos pensando es que ese hombre me trató tan bien, yo lo estoy como queriendo, y al otro ya tú no lo quieres ver, entonces el hombre lo nota. Claro, es distinto. Y es muy distinta. Bueno, y hablando en general de los medicamentos, yo quisiera, Liliana, hablar de la importancia de la receta médica con los medicamentos. Cuando vamos a un país, qué sé yo, a Estados Unidos, a cualquiera, España, y nos da una gripe fuerte y queremos un antibiótico y no tenemos un médico que nos lo recete, también eso se convierte en un problema terrible. Entonces, ¿qué tan importante y adecuado es que todos los medicamentos se vendan con receta médica? Sí. Bueno, es que fíjate, hay medicamentos que ni siquiera en Estados Unidos, donde hay un marco legal muy bien establecido, hay medicamentos que se venden sin receta médica, eso no lo vamos a lograr aquí, ¿no? Pero sí, yo pienso que el 95% de los medicamentos deberían ser con receta médica, por una razón. Bueno, esto llama la atención, los estimulantes sexuales, porque producen cambios importantes en la hemodinamia del paciente o de la persona y puede producir efectos secundarios inmediatos, mortales. Y yo diría también por la furia que se ha desatado de consumir esto sin necesidad. Sí, cierto, tanto en hombres jóvenes. Lo fácil que es encontrarlo y tantos diferentes precios. La gente quiere resultados rápidos. Sí, claro que sí. Por eso es que llama la atención, pero en realidad, por ejemplo, los antibióticos que tú mencionas, los antibióticos pueden causar resistencia. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando el doctor te lo indiques, es posible que ya tú lo hayas usado anteriormente, pero en una subdosis, o sea, no en la dosis óptima para obtener el efecto deseado, y ya tú tienes una resistencia a ese medicamento. Por ejemplo, aquí en el país, todo el mundo compra la ampicilina y se toma la ampicilina en porque subdosis. también tenemos una cultura de recetar. Bueno, aquí todos los vecinos son médicos. Exacto. Porque todos y ya la gente lo que hace es que se toma 8. Ya dice, no, te tienes que tomar 8, le dice al vecino, porque si no, no te hacen el No, pero hay personas que son tan apretadas que hay pacientes que me dicen, no, mira, el vecino me dijo que le dijera que él se tomó esto y digo, pero mira qué bueno. A mí me funcionó, así que tómatelo tú como que son lo mismo. Claro, entonces, por ejemplo, eso pasa en los antibióticos, pero pasa con la mayoría de los medicamentos. Entonces yo pienso que eso forma parte de la educación en salud que debe tener el pueblo dominicano, de que los medicamentos son drogas, porque la gente entiende que drogas son narcóticas. No, todos los medicamentos son drogas. Entonces, antes de usted tomarla, usted debe tener una prescripción y tomarla como debe ser, en las dosis óptimas para alcanzar el efecto deseado, ¿no? Porque las subdosis no son buenas y hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios severos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la aspirina. La aspirina es el medicamento más barato del mercado. Y que la gente cree que es más inocuo. Sí. Por ejemplo, con mucha frecuencia los pacientes se toman una aspirina cuando piensan que tienen la presión alta. Porque están muy cansados incluso. Exactamente. Una diaria, hay gente que se toman una diaria, que eso conserva la salud. Sí. Pero hay algo, la aspirina, sí es cierto que es uno de los medicamentos que más ha salvado vidas en el mundo entero, antes y ahora también, ¿no? Pero es un fuertemente alergénico, o sea, puede dar una reacción anafiláctica mortal.
en pacientes que son alérgicos y quizás no lo saben. También tiene muchos efectos a nivel gastrointestinal, es causa de mucho sangrado gastrointestinal que puede ser mortal. O sea, puede desencadenar crisis de broncoespasmo. O sea, señores, en conclusión, no tomen medicamentos porque crean que sean inocuos. Porque le dijeron, consulte a su médico, tenga un médico de confianza y quizás dele una llamadita y ellos le van a indicar. Gracias a las doctoras Rosana Hernández y Liliana Ureña, este tema es interesantísimo, lo seguiremos tratando y pues ya yo creo que usted se convenció de que va a llamar por lo menos por teléfono a su doctor para ver si se puede tomar ese medicamento. Por WhatsApp. O por WhatsApp, ¿verdad? Continuamos con Buenos Días Santo Domingo.